Y retomamos algo de lo que hemos hablado aquí muchísimo y lo que nos falta todavía, que tiene que ver con Televisa Leaks, esta investigación que hemos presentado a usted, que presentamos a lo largo de varias semanas, con muchos reportajes que pudieron surgir a raíz de la revisión que se hizo por parte de este equipo de periodistas de una entrega que nos hicieron de 5 terabytes. Germán Gómez, este joven que estudió para ser cineasta y que tuvo pues la fortuna o el infortunio de trabajar en Televisa, y digo infortunio por lo que él mismo ha contado. No quiero hacer extensivo esto para quienes trabajan ahí, no es el tema, desde luego es respeto para las personas que laboran en cualquier empresa, en este caso en la principal televisión del país, pero me refiero a su propia experiencia, nos puede llevar a la palabra de infortunio, porque al final de la historia estamos frente a una persona que ahora está con una demanda de carácter laboral en contra de Televisa, que ha presentado junto con sus abogados una denuncia por los hechos probablemente delictivos derivados de lo que es el contenido de esta serie llamada Televisa Leaks. Televisa Leaks, que fue posible gracias al trabajo espléndido del equipo de periodistas de investigación de Aristegui Noticias y, por supuesto, gracias a este joven ciudadano que decidió entregar a los periodistas este volumen de información gigantesco que fue revisado por varios meses hasta que tuvimos la certeza, bueno, más que la certeza, la certeza, porque ya teníamos la información directa, pero hubo revisiones, corroboraciones, sistematización de datos y todo lo que involucra una investigación de este calibre y tamaño. Bueno, cuando estuvimos en condiciones de empezar a presentar los reportajes, lo hicimos. Presentamos varios reportajes aquí que nos mostraron y nos siguen mostrando cómo desde la principal televisora del país y la principal generadora de contenido en español, pues del mundo, o una de las principales, pero se autodefine como la principal creadora de contenido en español en el mundo de habla hispana, pues, se creó un conjunto de campañas, se estableció un lugar al que ellos mismos denominaron Palomar. Y le llamaron Palomar porque era el lugar donde estaba. Físicamente estaba en un lugar que daba la idea de un palomar. Ahí junto a la icónica antena de la televisora, cuando vemos el árbol de Navidad, ahora lo vemos, cuando lo veamos en este diciembre, pues recordaremos al palomar que está al lado de eso. Estamos hablando de ese lugar desde el cual se hicieron campañas múltiples con mentiras, con fabricaciones, con difamaciones, para divulgarlos y viralizarlos en las redes sociales desde las instalaciones de la propia televisora. Ese es el eje principal de la denuncia que hace Germán Gómez ante la autoridad ya, y que hizo en las entrevistas que nos concedió y que derivan de las informaciones que pudimos revisar con estos 5 terabytes. Así que Televisa Leaks vuelve a la palestra en este momento, pero en otra vertiente. Está el contenido y sus implicaciones. Está, pues, un silencio institucional de la televisora. Está lo que en su momento Javier Tejado Donde, que es la figura visible de todo esto de la televisora, porque es quien fue señalado por el propio Germán y la propia investigación derivado de estos 5 terabytes como el responsable de ese palomar, y es quien ha declarado públicamente pues que esto es falso, que se inventaron los 5 terabytes, en pocas palabras, y las cosas que ha dicho principalmente en Radio Fórmula y lo que nosotros pudimos leer a manera de réplica de lo que él replicó del contenido de estas investigaciones. Ese es un asunto principalísimo. Pero hay otro asunto importantísimo también que está derivado de lo que ha hecho una persona. No sabemos si a título individual o hay alguien que tenga el interés de que esto esté ocurriendo, además de ella, que es la que da la cara, pero es una persona que trabajó ahí. Es una persona que trabajó en Televisa, es una persona que compitió en esta pasada elección para ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni más ni menos, que ella misma
se promovió como Dora la Transformadora, y a partir de esa expresión de Dora la Transformadora, pues ocurrieron varias cosas. Ocurrió que, a raíz de la publicación de los muchos reportajes de Aristegui Noticias de Televisa Leaks, esta persona, a título individual o lo que sea, o lo que haya sido, pero bueno, dejemos que ella puso la cara para presentar una denuncia ante las autoridades electorales porque ella era candidata. Y como ella era candidata y fue mencionada en uno de los muchísimos reportajes, acudió al INE para pedir que el INE emitiera medidas cautelares, que no era otra cosa más que solicitarle a la autoridad electoral que nos ordenara, como medio de comunicación, que bajáramos todos los reportajes de Televisa Leaks, como lo oye. El INE, la comisión responsable de estas cosas, hizo una investigación muy buena, muy amplia, exhaustiva. Tuvimos acceso a esto, bueno, cualquiera puede tener acceso a esto. La revisamos, es un documento muy amplio, es un documento muy interesante cómo los especialistas de esta materia que están en el INE revisaron la denuncia, analizaron el asunto y en consecuencia tomaron una resolución que no es otra cosa más que decirle a Dora la Transformadora que no aplicarían las medidas cautelares, por varias razones muy bien planteadas ahí. Y entonces las medidas cautelares pues significaban que nos iban a ordenar que bajáramos todos los reportajes de Televisa Leaks, como pretendía la exempleada de Televisa. La exempleada de Televisa, y espero que esta expresión no signifique otra denuncia porque piense que decirle la exempleada de Televisa es algo que afecta políticamente, que sea algo que dañe políticamente en materia de género o algo por el estilo, que es lo que está diciendo. Pero bueno, la exempleada de Televisa se inconformó de lo que resolvió el INE y entonces fue al Tribunal Electoral, quien a su vez revisó el asunto, vio lo que había hecho el INE y resolvió darle la razón al INE y decir las medidas cautelares no van. No van porque a todas luces eran absurdas. Pretender, usando los recursos del Estado, el tiempo de los especialistas del INE, el tiempo que se tuvieron que gastar para revisar la denuncia, etcétera, en Estados Unidos le llamarían denuncia frívola. Y de pronto habría consecuencias por presentar denuncias frívolas. En México solo lo enunciamos, pero creo que no habrá consecuencias de ningún tipo. Pero hay que decir lo que está pasando. Entonces fue al INE, la rechazaron esta intención de que nos ordenaran bajar todos los reportajes de Televisa Leaks. Fue al tribunal, el tribunal revisó y el tribunal dijo, tiene razón el INE y por lo tanto las medidas cautelares no van. Punto. Pero falta por resolverse el fondo del asunto. ¿Qué va a pasar? Ni idea. ¿Qué va a resolver la autoridad electoral? No sabemos. Hasta aquí dejo esta parte del relato. Punto y aparte. Sobre el mismo tema. Derivado de todo esto, como la denunciante, que por cierto, nosotros podemos afirmar que es ella porque está en todo el conjunto de informaciones clarísimo que se trata de ella, aunque está protegido su nombre y su dato, siendo una persona que compitió para ser ministra de la Corte, que es una persona pública porque decidió ser pública. Al lanzarse al ruedo y decir voten por mí y exponerse públicamente por su propia voluntad, se convierte en una figura pública y por lo tanto, bueno, pues su identidad restringida, pues es una circunstancia que supongo ella solicitó. Pero en fin, sabemos que es ella y no hay la menor duda. El tema pues aquí es que ella, sabemos ahora, denunció a Germán Gómez, denunció a Aristegui Noticias y a quien resulte responsable. Y en el a quien resulte responsable están sucediendo cosas
Si ya lo que le conté es inenarrable, esto que sigue es todavía más. ¿Por qué las autoridades electorales correspondientes a este tema, que están dando seguimiento a esto que llevó la ex empleada de Televisa para tratar de que los reportajes de Televisa Leaks se bajen, que este medio de comunicación no pueda seguir compartiendo con usted lo que investigó? Es inaudito, pero eso está pasando. En el a quien resulta responsable o a quienes resultan responsables se dieron la tarea de buscar a quienes habían hablado o replicado algo relacionado con Televisa Leaks, haciendo comentarios o haciendo cosas de las que ya hablamos aquí. Una de estas personas fue Laisha Wilkins, que nos dio una entrevista. Ella, cuando Juan Omar Fierro y el equipo de Aristegui Noticias publicó otro reportaje informándole a usted que Dora la transformadora se había convertido en Dora la censuradora porque había intentado, sin lograrlo, que todos los reportajes de Televisa Leaks se bajaran de este espacio. El periodista y el medio, pues sí pensó que era pertinente juguetear, si usted quiere, con la expresión de Dora la transformadora que ella puso en la escena pública para decir, pues es Dora la censuradora porque intentó, sin lograrlo, que todos los reportajes se censuraran, se bajaran. Y entonces, con ese reportaje y ese título relacionado con lo que resolvió el INE y el tribunal respecto a las medidas cautelares que no procedieron, se puso ese título y Laisha Wilkins lo que hizo en su cuenta de Twitter, en su cuenta de X, fue poner jajaja, Dora la censuradora. Le causó gracia, y entiendo por qué, que le hayamos puesto Dora la censuradora para presentar el reportaje de la investigación del INE que le negó las medidas cautelares. Hágame usted el favor de que se le ha requerido a Laisha Wilkins y a otras personas para que explique por qué subió ese X. Y hay un conjunto de preguntas y de circunstancias y una suerte de derivación de denuncia a estas personas porque Dora puso contra Aristegui Noticias, contra Germán Gómez y contra quien resulte responsable y como los que hablaron del tema, pues dijeron cosas como estas, como jajaja, Dora la censuradora, pues están siendo considerados también como parte de esta historia. Entonces estamos en una situación pues bastante exótica, digámoslo así, pero que puede estar afectando seriamente un derecho fundamental de la sociedad de decir cosas como las que dijo Laisha Wilkins y otras personas que están siendo requeridas en este momento para que expliquen por qué subieron esos X, o burlándose o jugueteando o diciendo lo que se les dio su regalada gana. Déjenme hacer una pausa y retomamos el hilo porque una de estas personas es nuestro colega Juan Omar Fierro, que en este caso tiene doble cachucha. La cachucha de ser uno de los periodistas que investigamos Televisa Leaks. Punto. Pero él, como periodista y persona, tiene su cuenta personal de X. Y en su cuenta personal de X, pues retomó, como muchos otros, lo que se publicó en Aristegui Noticias e hizo algún comentario que lo hace ser también ahora parte de estos ciudadanos y ciudadanas requeridos por la autoridad electoral. Es increíble que estemos llegando a estos niveles. Después de la pausa, estaremos de regreso con Juan Omar Fierro y con Sara Mendiola Landeros, que es la directora ejecutiva de Propuesta Cívica, que ha decidido, y la apreciamos mucho, tomar la defensa de Juan Omar como ciudadano y periodista, y estaremos conversando con ellos y ya escucharemos a la especialista de Propuesta Cívica y ya escucharemos al propio Juan Omar, que, como digo, pues es periodista de Aristegui Noticias, pero en este momento está siendo requerido como ciudadano. Entre otras cosas, en los comunicados que hace la autoridad para este tema, pues a alguien se le ocurrió que era buena idea mostrar ese requerimiento en donde estaba incluido el domicilio personal de Juan Omar. Ya luego lo bajaron, pero lo dejaron un rato a la vista de quien quisiera ver dónde vive Juan Omar
o la dirección que tiene Juan Omar, al final de cuentas, de registro de su credencial electoral. De todo eso hay que hablar y estaremos en ello en un momento más.